Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de sangrado de tubo digestivo alto, uno de los temas más importantes en urgencias. Vamos a dar inicio. La definición, tenemos que es una hemorragia o sangrado de tubo digestivo que se origina proximal al ángulo de Treitz, que va a incluir el esófago, el estómago y el duodeno. Ahora bien, esto es importante porque en base a esto vamos a dividir la hemorragia de tubo digestivo alto y bajo. Esto es muy preguntado en los exámenes, entonces tome nota. Vemos que este ángulo es la unión entre el duodeno y el yeyuno. Vamos a ver los datos epidemiológicos en nuestro país. Vemos que es un problema común que se estima que ocurre entre el 80 a 150 personas cada 100,000. Esto cada año. Vemos que la tasa de mortalidad estimada está entre el 2 y el 15%. El sangrado proveniente del tubo digestivo superior es aproximadamente 5 veces más frecuente que el del tubo digestivo inferior y es más común en hombres y ancianos. Ahora bien, vamos a ver los factores de riesgo. Uno de los principales es Helicobacter pylori. Vemos que es en un 90% responsable de úlcera péptica. También tenemos algunos otros como alcoholismo crónico, hepatopatía crónica, enfermedad ácido péptica, el uso crónico de AINES, el consumo de tabaco, el estrés y la ansiedad, así como quemaduras, pero que tengan un mayor a 25 a 30% de daño de la superficie corporal. Así como también se nos menciona el uso de anticoagulantes orales. Vamos a ver la etiología, pero lo vamos a dividir en sangrado varicial y no varicial. En base a esto vamos a ver qué es lo más común. Vemos en el primero, que es el varicial, se nos menciona que está asociado a hipertensión portal y en base a eso también está relacionada la fisiopatología. Vemos que es secundario a alcoholismo crónico o neoplasia. También la cirrosis y la hepatitis C. Vemos que el sangrado varicial tiene un mal pronóstico. Ahora vamos a ver el sangrado no varicial. Vemos que es de una etiología multifactorial. Vamos a ir mencionando las causas en base al mayor porcentaje al que se va a presentar. Tenemos en primer lugar a la úlcera péptica con un 31 a un 67%, así como erosiones gastroduodenales del 2 al 18%. Luego sigue la esofagitis erosiva, el desgarro de Mallory Weiss, que ya le dedicamos una clase a esto. Ahora bien, también tenemos este otro cuadro donde vamos a ver las principales causas de una forma general del tracto gastrointestinal superior. Vemos que en primer lugar también vamos a tener a la enfermedad ácido péptica con un porcentaje en base a la prevalencia del 5 al 30%, así como la gastritis, duodenitis del 6 al 21%, las varices esofágicas, el desgarro de Mallory Weiss, esofagitis, así como también cáncer gástrico que ya es menor al 1%, pero pues igual es importante conocerlo, malformación arteriovenosa gástrica y pues en sí una gastropatía portal. Aquí les puse este cuadro porque en base a si nos enfrentamos a esta patología, si es aguda o crónica, pues el cuadro clínico realmente va a variar, así como el abordaje diagnóstico y tratamiento. Entonces, cuando nos llegue un paciente con una hemorragia digestiva alta aguda, los síntomas que se va a presentar pues será hematemesis, melena y shock.
Por el contrario, cuando esto sea crónico, nos vamos a enfrentar a un síndrome anémico. La presentación en la forma aguda pues será repentina. Ahora bien, la hemoglobina en lo agudo puede estar normal al inicio y en la crónica bajo. En base a estos datos de laboratorio que les voy a ir mencionando, pues claro que cuando es agudo no vamos a tener una mayor afectación, entonces vamos a ir viendo que normalmente se van a ir preservando pues estos datos en base a la normalidad. Por el contrario, cuando es crónico ya vamos a tener ciertas alteraciones. Entonces vemos que en repercusión hemodinámica, en agudo es frecuente y en crónico pues no lo hay. El volumen globular medio en agudo es normal y en crónico bajo. La ferritina en agudo está normal y en crónico baja. La urea en agudo está elevada y en crónica está normal. Ahora bien, en cuanto a la morbimortalidad, vemos que en agudo está asociado al sangrado y en la crónica asociado a la etiología. El riesgo vital inmediato en agudo es elevado y en crónico es bajo. La endoscopía en agudo, como lo vamos a ir viendo más adelante, nos vamos a apoyar en ciertas escalas, pero normalmente vamos a ocupar una endoscopía urgente y en crónico pues será electivo. El manejo será hospitalario y en la crónica será ambulatorio. Vamos a pasar al cuadro clínico. De igual forma, aquí lo vamos a dividir. Vemos el cuadro clínico de hemorragia del tubo digestivo alto varicial. Lo principal será la hematemesis franca, como para distinguirlo de lo otro. Y vemos que se puede perder hasta 1 litro de sangre. Y ahí, ¿por qué también podemos encontrar signos de choque? Por otro lado, en el cuadro clínico, cuando es no varicial, vamos a encontrar vómitos en pozos de café, así como evacuaciones melénicas, epigastralgia y normalmente no se va a encontrar un estado de choque. Tenemos estos datos, vemos que cuando tengamos la presencia de melena y hematemesis va a indicar un sangrado significativo. La otra cuestión importante es que también se puede presentar lo que es dispepsia. Y vamos a ir pues viendo de forma detallada este cuadro clínico. Antes que nada tenemos a la hematemesis, que es un vómito hemático o con aspecto de sedimento de café, presente en el 56% de los casos. Vemos que sugiere normalmente una hemorragia de tubo digestivo alto, como ya se mencionó. Por otro lado tenemos a la hematoquesia, que va a ser una mezcla de heces con sangre fresca y vemos que puede encontrarse en sangrados activos y de igual forma puede ser incluso mayor a 1 litro. Lo otro es la rectorragia, que es una emisión de sangre por vía rectal, cualquiera que sea su origen digestivo. Y pasamos con lo siguiente, que es la melena, que son deposiciones de sangre expulsada por el recto, es negruzca, untuosas, alquitranada y malolientes, mezcladas con material fecal que suelen provenir de tramos altos del tubo digestivo. Ahora bien, vamos a mencionar algunos datos que nos mencionan pues las guías, pero que a mí se me hace importante como para saber a qué es lo que nos estamos enfrentando. Vemos que los pacientes que presentan vómitos en pozos de café, normalmente el sangrado ya se ha detenido. Por otro lado, tenemos que en pacientes con evacuaciones que contienen sangre de color marrón o definitivamente melena, generalmente el sangrado se encuentra activo. En contraste a esto, cuando se tenga heces de color café, con frecuencia presentan un sangrado inactivo. Y bueno, ahora vamos a pasar al diagnóstico. Muy importante aquí la historia clínica. Nos vamos a enfocar en los factores de riesgo, los antecedentes, las comorbilidades, los datos de hipertensión portal que ya vimos, la cirrosis, dispepsia, hematemesis.
valorar la forma de presentación de la hemorragia, los signos y síntomas de gravedad y repercusión hemodinámica, ver si hay datos de choque hipovolémico, el uso de antiagregantes o anticoagulantes, pues también va a ser importante. Ahora vamos a ver la exploración física. Vemos que debe enfocarse en los signos vitales del paciente, checar aquí la saturación de oxígeno y el nivel de conciencia, evaluar el estado hemodinámico, confirmar hemorragia contacto rectal en hemorragia del tubo digestivo alto, no varicial, también descartar cirrosis hepática, valorar la presencia o ausencia de hipovolemia o shock. Y bueno, aquí va a ser muy importante valorar el estado de choque porque pues obviamente lo que vamos a evitar pues va a ser lo peor, que sería como la muerte de nuestro paciente. Entonces, si nosotros vemos un estado de choque, inmediatamente sería el abordaje ya del tratamiento, es decir, la endoscopía terapéutica. Entonces, checar que nuestro paciente no esté taquicárdico. Lo otro que es hipotensión, que muchas veces nosotros, si vemos hipotensión, decimos choque, pero pues en realidad hay otros signos y síntomas que nos van a ayudar a confirmar esto. También importante la confusión o ansiedad, taquipnea, piel fría, oliguria, que también es muy importante, así como diaforesis y anemia. Los laboratorios que nos va a servir para apoyarnos: una biometría hemática completa, química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de función hepática, así como tiempos de coagulación y pruebas cruzadas. Aquí una cuestión importante son las plaquetas, ya que vamos a transfundir si el conteo es menor a 50,000. Lo otro, tenemos la relación BUM-creatinina. Vemos que si se tiene una razón mayor a 35, sugiere sangrado proximal cuando la función renal es normal. Vamos a ver los estudios de gabinete y aquí el gold estándar es la endoscopía. Esto, tanto en la práctica clínica como en los exámenes, pues siempre nos van a preguntar el gold estándar. Entonces es importante tomar nota en eso. Y vemos que se debe realizar en las primeras 24 horas en el paciente estable. Pero hay una excepción ante una hemorragia por varices esofágicas, en la cual se debe realizar en las primeras 12 horas. El otro estudio que también se nos menciona que es importante, el cual nos va a servir como apoyo, es la angiografía, que se utiliza en caso de fallo de la endoscopía. Estuve checando y básicamente nos sirve para detectar fuentes de sangrado activas en aquellas situaciones en las que el sangrado masivo impide la visualización de la superficie interna colónica. Vemos que realmente los otros estudios como TAC, resonancia magnética, pues no nos son de utilidad, aunque algunas otras bibliografías nos mencionan pues ciertos aspectos positivos, pero quédense con que el gold estándar es la endoscopía. Vamos a ver la clasificación de Forrest, que estima el riesgo de sangrado y con ello permite decidir el tratamiento y la estancia hospitalaria más adecuada. Esta clasificación nos lo va a dividir en 1A, 1B. Luego tendremos el 2A, 2B y 2C y finalmente el 3. Vamos a ir viendo pues esta parte de forma detallada, ya que es importante. Vemos que el 1A es sangrado en chorro y básicamente el estado de sangrado será una hemorragia activa. El porcentaje de recidiva va a un 55%. En cuanto al 1B, es sangrado en capa o babeo resumante. Igual es una hemorragia activa y la recidiva en un 50%. El 2A, vemos que el hallazgo endoscópico es un vaso visible, una hemorragia reciente y la recidiva en un 43%. El 2B es un coágulo adherido, una hemorragia reciente y la recidiva un 22%. Y el 2C es un fondo de hematina, una hemorragia reciente
y un porcentaje de recidiva un 7%. El 3 tenemos una base de fibrina limpia. Aquí pues ya tendremos una ausencia de hemorragia. Por lo mismo, el porcentaje de recidiva ya es mínimo, es en un 2%. Vamos a ver otras escalas que también son importantes. En base a esto, pues vamos a decidir también qué tan pronto podemos iniciar el manejo endoscópico. Vemos la escala de Glasgow-Blatchford, que nos permite clasificar al paciente como riesgo alto o bajo de presentar complicaciones. Vamos a tener distintos valores y en base a esto, pues les vamos a asignar los puntos que estamos viendo en la tabla. Vamos a valorar aquí la urea sanguínea. Tenemos los datos y los puntos pueden ir de 2 hasta 6. También el nivel de hemoglobina, que va a ser para hombres y para mujeres. La presión arterial sistólica, así como otros marcadores. Un pulso mayor a 100 latidos por minuto, melena, síncope, enfermedad hepática y falla cardíaca. En base a esta valoración tendremos los puntos y cuando sea menor a 6 será un riesgo bajo y cuando esto rebase mayor a 6 tendremos un riesgo alto. Vamos a pasar a la siguiente escala, que es el índice de Roca. Vemos que sirve para saber el riesgo de presentar sangrado activo y en base a esto ver si algún paciente necesita de la realización urgente de la endoscopía digestiva. Bueno, aquí vamos a tener las variables y la puntuación. Tendremos la edad y pues vemos que menor a 60, un punto de 0, mayor a 80, 2. También el estado circulatorio, no shock, taquicardia, hipotensión. Vemos también si hay alguna enfermedad asociada, diagnóstico y signos de hemorragia reciente. Luego de esto tendremos pues que clasificar. Un bajo riesgo será menor a 2 puntos, intermedio de 3 a 4 puntos y alto mayor o igual a 5 puntos. Con eso terminamos las escalas y vamos a pasar al tratamiento. Primero que nada, tendremos que realizar una estabilización hemodinámica con nuestro paciente. Por ello, nos vamos a apoyar de la infusión de cristaloides. Pues obviamente si nos ponemos a pensar que es una hemorragia de tubo digestivo, lo primero que vamos a hacer es reponer ese volumen. También ver si es necesaria la transfusión de concentrados eritrocitarios. Vemos que se debe realizar ante una hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro y se debe indicar una dieta absoluta. Puse esto porque me parece importante. Algunas de las principales indicaciones de transfusión serán signos vitales inestables, una oxigenación tisular deficiente, una hemorragia refractaria, así como una disminución persistente de hematocrito, que puede ir del 20 al 25%. Bueno, vamos a ver el tratamiento para hemorragia del tubo digestivo alto varicial. Y iniciamos con hemorragia aguda. De primera elección tenemos a la terlipresina o somatostatina IV, u bien octreotide, más manejo endoscópico con bandas elásticas. Se nos menciona que podemos agregar aquí un antibiótico. De segunda elección tendremos al balón esofágico o gástrico en casos refractarios. Vemos la prevención primaria y de primera elección tenemos los betabloqueadores no selectivos, tal como lo es el propanolol o el nadolol. En la prevención secundaria tenemos de primera elección a los betabloqueadores no selectivos más nitritos y de segunda elección la ligadura con bandas elásticas. Vamos a ver algunas cuestiones importantes en la endoscopía, que también es el tratamiento ideal, entonces por eso lo tenemos aquí remarcado. Y aquí una cuestión importante que leí es que no se debe utilizar gel de hidróxido de aluminio y magnesio antes de tener el diagnóstico porque el medicamento tapa las lesiones, entonces pues no vamos a tener un correcto diagnóstico.
Vamos a ver el taponamiento con balón, las cuestiones importantes que debemos de conocer, y es que es una forma eficaz de lograr la hemostasia a corto plazo. Realmente la eficacia pues es buena porque va de un 60 a un 90%. Vemos que su uso se reserva para estabilización temporal de los pacientes y que si se coloca se debe intubar al paciente para evitar una broncoaspiración. Adicionalmente, se debe indicar profilaxis antibiótica para peritonitis bacteriana espontánea con ceftriaxona por 7 días. Y aquí los ejemplos es el balón de Saint Steichen Blakemore o Minnesota. Y también algunas otras bibliografías nos mencionan el tratamiento específico para varices gástricas y que el tratamiento de elección es el cianocrilato. De segunda línea sería la ligadura y en última instancia pues el balón de Saint Steichen Blakemore. Ahora bien, vamos a ver el lavado nasogástrico. Se nos dice que solo se contraindica en presencia de varices esofágicas recientemente ligadas. Los lavados negativos no excluyen el diagnóstico, entonces es importante a recalcar. Vemos que se encuentra sangrado activo en 30% de los que se obtiene material con aspecto de sedimento de café y 50% de los que se obtiene material hemático. Ahora vamos a pasar al tratamiento para hemorragia del tubo digestivo alto no varicial. Primero que nada vamos a realizar esta estabilización hemodinámica, que es lo que les mencioné a inicio. Y pues debemos de utilizar el ABCD de urgencias. Igual vamos a utilizar las soluciones cristaloides, transfusión de paquetes globulares si la pérdida sanguínea es mayor al 30%. Vamos a utilizar la escala de Forrest para medir el riesgo de resangrado. Vemos que si es de bajo riesgo, vamos a dar una alta temprana y se debe utilizar inhibidores de bomba de protones por vía oral. Por el contrario, si es de alto riesgo, vamos a utilizar inhibidor de bomba de protones IV más hemostasia endoscópica. Aquí podemos utilizar hemoclips, adrenalina, esclerosantes o coagulación multipolar. Ahora vamos a ver lo siguiente, y es que es importante porque les coloqué unos algoritmos como para cuando nosotros ya estemos en la práctica médica, pues sepamos más o menos, no más o menos, sino que sepamos qué hacer y qué estamos haciendo, pues. Entonces tenemos aquí los inhibidores de la bomba de protones. Se va a dar a dosis altas al inicio, 80 miligramos cada 24 horas. Se realiza tratamiento endovenoso en infusión continua durante 72 horas. Si hay alto riesgo de recidiva, con una escala de Forrest 1A, 1B, 2A, 2B y vía oral de 20 miligramos cada 24 horas, pues esto es lo que vamos a dar. En el resto de los casos, ahora vamos a ver el algoritmo de forma detallada. Vamos a acercar y vemos si tenemos sospecha de hemorragia digestiva alta. Primero que nada, a ver si se confirma la hemorragia. Si no, vamos a ver algún diagnóstico alternativo. Si esto es positivo, vamos a tener dos vías periféricas gruesas, analítica de sangre, volemia y transfusión de coagulación. Debemos dar IVP a 80 miligramos bolo. Luego ver si el paciente está hemodinámicamente estable. Si sí lo está, pasamos a una endoscopía antes de 24 horas. Pero si no lo está, vamos a tener acá una reanimación precoz. Volvemos a checar si hay estabilización. Si sí lo hay, vamos nuevamente a la endoscopía antes de 24 horas. Si el paciente no está estable, lo vamos a ingresar a la unidad de cuidados intensivos y vamos a tener que hacer una endoscopía inmediata. Luego nos vamos a ir al algoritmo número 2 y que ya nos habla sobre el tratamiento
endoscópico, pero más que nada es como el seguimiento. Vemos que solo se realizará tratamiento endoscópico en pacientes de alto riesgo, endoscopía con aplicación de epinefrina, con polidocanol o aplicación de clips, previa estabilización, que fue lo que ya vimos. Y ahora sí vamos a seguir con la continuación del algoritmo. Checar si hay lesión de alto riesgo. Si no lo hay, se debe iniciar dieta, IVP oral y alta precoz. Pero si hay riesgo, vamos a ver un tratamiento endoscópico, ver si es eficaz. Si no es eficaz, vamos a pasar a una embolización arterial o cirugía. Si fue eficaz, IVP 72 horas en perfusión. Luego, la siguiente pregunta es si hay recidiva de hemorragia digestiva alta. Si sí lo hay, retratamiento endoscópico. Luego, checar si hay fracaso o recidiva de esta hemorragia. Si no lo hay, un IVP oral y una prevención de la recidiva. Y bueno, al final vamos a ver lo que es el tratamiento quirúrgico. Vemos que este manejo quirúrgico, en caso de fracaso del control endoscópico, sí hay una inestabilidad hemodinámica después de reanimación inicial, mayor a 3 unidades de sangre. Vemos que se realiza la resección de úlcera y cierre primario. Bueno, al final les puse esta diapositiva donde vamos a hacer una comparación de hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Yo sé que la baja aún no hemos visto como tal pues todas las causas, porque ya subí varios videos de esto al canal, pero ya tenemos el conocimiento necesario como para ir comparando. También el objetivo principal de esto es realizar como pues un repaso de lo que acabamos de ver, y con esto ya quedemos al 100. Entonces vamos a ir viendo. Vemos que en cuanto a la situación que se mencionó desde la definición, cuando es alta es por encima del ángulo de Treitz, cuando es bajo es por debajo del ángulo de Treitz. Los síntomas en una hemorragia alta: vamos a tener hematemesis, que se mencionó que es de lo principal. Se puede presentar pozos de café, melena y rectorragia, que se nos menciona que es poco frecuente. Ahora, en cuanto a la hemorragia baja, se va a presentar rectorragia, melena, que es menos frecuente. La edad de presentación en la alta es en pacientes más jóvenes y la baja es en pacientes más añosos. En cuanto a las comorbilidades, en la alta habitualmente ausentes y en la baja habitualmente presentes. Entonces, si vamos viendo, también es como cuestión de lógica, porque vemos aquí la presentación jóvenes, comorbilidades, pues obviamente no van a tener pues tantas comorbilidades como lo es en pacientes añosos. Es simplemente cuestión de ir relacionándolo. Seguimos con anticoagulación. En la alta vemos que es menos frecuente, en la baja es más frecuente. En cuanto a la morbimortalidad, en la alta vemos que es moderadamente alta en relación con la hemorragia, y en la baja, como su nombre lo dice, es baja en relación con la comorbilidad. La necesidad de ingreso en la alta es casi siempre, en la baja es en casos seleccionados. Ahora bien, la necesidad de endoscopía urgente en la alta siempre, y en la baja en casos seleccionados. La frecuencia relativa: en la primera 70% y en la baja 30%. Con eso terminaríamos este tema. Bueno, amigos, al final les dejo la bibliografía. Es un tema muy importante a conocer. Si vas a pasar al internado médico de pregrado, cuando rotes en urgencias, va a ser el pan de cada día. Si vas a estar en tus servicios sociales, es necesario que lo conozcas para saber cuándo lo debes mandar. Si eres médico general, debes de dominarlo al 100. Y si estás en la residencia, pues no pasa nada si le das un repaso. Amigos, si les gustó este video, suscríbanse al canal, dejen un buen like, cualquier duda déjenlo en los comentarios y nos vemos con el siguiente tema. Chao.